Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Brasil, en donde se repite la tragedia. Un seguidor del presidente Bolsonaro asesinó a un partidario de Lula da Silva en el estado de Mato Grosso. El pasado miércoles, durante los actos por el Bicentenario de la Nación, el jefe de Estado dijo que era necesario extirpar de la vida pública a su adversario de izquierda. Analizamos este creciente clima de odio político a 23 días de las elecciones generales. En noticia Colombia y Venezuela. A través de sus redes sociales, los presidentes de ambas naciones anunciaron la reapertura de la frontera común el próximo 26 de septiembre. El transporte de carga y vuelos comerciales serán el primer paso práctico en la restauración de relaciones rotas por 5 años. La medida se aplaude a ambos lados de la frontera. Les contamos y analizamos este escenario. En noticia Bolivia, además de rechazar la violencia, el gobierno calificó como una acción política el incendio de un mercado de venta de coca en La Paz por parte de un grupo de campesinos cocaleros. El hecho aviva un viejo conflicto que ahora pretende ser utilizado por la oposición. Les contamos y profundizamos en ello. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, aumenta la violencia en vísperas de las elecciones generales. Un seguidor del candidato a la presidencia, Luis Ignacio Lula da Silva, fue asesinado por un seguidor del presidente Bolsonaro en medio de una discusión por política. Vamos a verlo. La policía de Mato Grosso informó que Benedito dos Santos, un simpatizante de Luis Ignacio Lula da Silva, fue asesinado el pasado 7 de febrero de 15 apuñaladas y luego descuartizado con un hacha por Rafael Oliveira, simpatizante de Jair Bolsonaro, tras una discusión política entre ellos. El hecho ocurrió en una zona rural al noroeste de ese estado. Apenas unas horas antes de lo ocurrido, el presidente Bolsonaro participaba en un mitin en Copacabana, Río de Janeiro, donde afirmaba que era necesario extirpar de la vida pública a los políticos de izquierda. Compare Brasil con los países de América del Sur. Compárelo con Venezuela, compárelo con lo que está pasando en Argentina y compárelo con Nicaragua. Estos países tienen en común nombres que son amigos entre sí. Todos esos jefes de esas naciones son amigos del pandillero de 9 dedos que se postula para las elecciones. No se trata solo de volver a la escena del crimen. Este tipo de gente tiene que ser eliminada de la vida pública. Esa línea discursiva, agresiva y en contra de su adversario político ha marcado la campaña de Bolsonaro por la reelección, que dirige a la sociedad a una escalada de violencia por motivos políticos a medida que avanzan en la primera vuelta electoral. Así lo ha denunciado el candidato Lula da Silva, que manifestó su tristeza por lo sucedido y asegura que Bolsonaro no es el hombre que Brasil necesita. Creo que Bolsonaro es un poco peor que Trump. Es más grosero y menos civilizado. Él es una copia chapucera de Trump. Intenta copiarlo. No necesitamos gente así gobernando ni en Brasil ni en Estados Unidos. Un acto de violencia también instigado por el discurso de odio de Bolsonaro ocurrió el pasado 9 de julio, cuando fue asesinado Marcelo Arruda, un dirigente del Partido de los Trabajadores, la casa política de Lula, a manos de un seguidor de Bolsonaro. Arruda festejaba su cumpleaños con la temática de la campaña de Lula, cuando el homicida irrumpió en la fiesta y efectuó varios disparos.
Una lamentable muestra de las repercusiones de la polarización política y el odio a través del discurso, no solo en Brasil, sino también en otros países de América Latina. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Breno Altman, periodista, director de Ópera Mundi, y nos acompaña de Sao Paulo, en Brasil. Breno, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos que nos escuchan esta noche. Muchas gracias. Hace unos días, cuando se registraba lo que veíamos en el informe que nos precedía del asesinato de un seguidor del expresidente Lula, ya se advertía que esto podría volver a suceder con tal nivel de gravedad. Hoy lo vemos de nuevo. El asunto es que quedan 23 días para las elecciones presidenciales y parece que todo puede pasar. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Mira, hay una creciente polarización en el país, una polarización que es fundamentalmente provocada por la campaña de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, como ha hecho en 2018, vuelve a escalar su discurso contra Lula, contra el Partido de los Trabajadores, contra la izquierda, en términos cada vez más violentos. Y eso estimula su base social a acciones de violencia como a la que ocurrió en Mato Grosso con el asesinato de un militante del Partido de los Trabajadores. Ese escenario de creciente violencia política, ese escenario se va a radicalizar hasta el 2 de octubre, para cuando van a ocurrir las elecciones presidenciales, las elecciones generales en Brasil. La campaña del PT, del expresidente Lula, sigue como una campaña con un discurso de pacificación, con un discurso de no violencia. Incluso cuando ocurrieron las últimas movilizaciones del bolsonarismo el 7 de septiembre, hubo una decisión de la campaña de no ir a la calle para disputar espacios públicos con la campaña de Bolsonaro. El 7 de septiembre es la fecha patriótica, la fecha nacional acá en Brasil, la fecha de nuestra independencia política, ¿no? Pero entonces la campaña de Lula sigue, digamos, evitando el conflicto, evitando provocaciones, evitando confrontaciones, pero Bolsonaro se mantiene en una escalada de un discurso y de una movilización cada vez más violenta. Y yo creo que esa es la tendencia hasta el 2 de octubre. Vamos a tener más situaciones dramáticas como esa que ocurrió ahora en Mato Grosso. Y aunque sea, Breno, te lo pregunto, el jefe de Estado, ¿no hay una forma judicial, jurídica de contenerlo? Porque hay hechos concretos. Mira, y es que ese discurso de odio lleva a la concreción y es el asesinar a otro por pensar distinto. Mira, eso es muy complicado en la justicia brasileña, ¿no? Incluso en la justicia electoral. Claro que los partidos de izquierda, el PT, la campaña del expresidente Lula van a hacer sus demandas junto a la justicia electoral, pero es una justicia muy lenta, una justicia muy conservadora en el sentido que trata de no intervenir en el debate electoral, se mantiene alejada, digamos, de la campaña electoral en lo máximo que pueda. Hay un clima político muy complicado en el país y la justicia electoral trata de no generar una situación, por ejemplo, que sirva de pretexto para alguna acción inconstitucional, anticonstitucional de Bolsonaro. Hay una búsqueda, digamos, de algún término de convivencia con el bolsonarismo. Eso hace como que la justicia electoral no tome actitudes efectivas. Lo más grave no ha sido ni el discurso violento de Bolsonaro, claro, ha sido el hecho de que él utilizó su posición como jefe de Estado en la fecha patriótica, en el Día de la Independencia de Brasil, se aprovechó del aparato del Estado para una movilización electoral. Eso es un crimen electoral enorme y la justicia electoral se quedó caladita sobre eso. Yo no creo que van a ver... Eso visto de esa manera, Breno, pues parece un acto de complicidad cuando además están las vidas de brasileños y brasileñas de por medio. Sí, yo creo también. Es más bien, no sé si tanto de complicidad. En términos objetivos sí, es una complicidad. Pero el tema es que nadie desea generar pretextos para una acción
golpista de Bolsonaro. Entonces la gente se pone muy reculada. Eso vale para las instituciones como la justicia electoral también. Entonces él tiene una margen, un espacio para un operativo político ilegal, una margen muy amplia para ese tipo de operativo, para ese tipo de discurso ilegal. No veo en la justicia ningún movimiento en el sentido de poner un fin a ese tipo de escalada. Breno, y del lado entonces del Partido de los Trabajadores, de la coalición de movimientos de izquierda, tendrán que quedarse callados, hacer silencio, es decir, una especie de retaguardia política, porque si al frente, en la otra orilla, no puede haber una discusión democrática, digamos, en general, por pensar distinto y para hacer un debate realmente legal que no implique perder la vida, mejor hacer silencio. Mira, esa es la gran discusión en la coalición pro-Lula. Ponerse en la calle para disputar el espacio con el bolsonarismo, para impedir esa escalada que va ocupando los espacios públicos, o mantenerse en una posición que evite a todo costo las provocaciones, los enfrentamientos. Eso no es una discusión sencilla. Por ejemplo, Bolsonaro puso una cantidad expresiva de gente en la calle el 7 de septiembre. La apuesta que muchos analistas hacían era que él caería en las encuestas electorales. Ocurrió el opuesto. El hecho de que él ha demostrado fuerza en la calle le permitió, en las encuestas de las últimas horas, le permitió crecer unos puntitos en términos de intenciones de votos. O sea, la campaña de Lula tiene que hacer un cálculo, arriesgarse, ponerse en movimiento, ponerse en el espacio público, o dejar que el bolsonarismo ocupe solo esos espacios públicos. Pero disputar el espacio público es incurrir en un riesgo de enfrentamiento. Es una decisión compleja, es una decisión que se va a tomar en los próximos días, porque en ese momento la campaña ya atinge su máximo grado de radicalización y va a seguir adelante. Y va a seguir, y además queda casi un mes, 23 días, y cualquier cosa puede pasar en tal nivel de polarización y de radicalidad a la que le ha llevado el presidente Bolsonaro y sus seguidores. ¿Nos dices esto, Breno, en el escenario para el Partido de los Trabajadores de ganar en una primera vuelta, y por el lado de Bolsonaro de obligar en todo este movimiento político de ir a una segunda vuelta? ¿Es así? ¿Este sería el escenario de cada uno de los movimientos políticos? Yo creo que sí, pero lo veo como muy poco probable que Lula logre vencer en la primera vuelta. Eso jamás se ha pasado en la historia del Partido de los Trabajadores, mismo cuando Lula estaba en su auge de popularidad. Yo creo que la campaña tiene muy claro que lo más probable es que después del 2 de octubre, que es la fecha de la primera vuelta, se va a una otra campaña de segunda vuelta para las elecciones, para la decisión electoral en 30 de octubre. Yo no creo que lo más probable sea una victoria de Lula en 2 de octubre. Eso es muy difícil. La tendencia actual de las encuestas enseña muy claramente que va a haber una segunda vuelta. Pero para Bolsonaro sí, él viene de una situación de mucho aislamiento y ha logrado un cierto grado de recuperación. Para él, la batalla vida o muerte es ir a la segunda vuelta para en la segunda vuelta, digamos, tentar recuperarse contra Lula, lo que también es bastante difícil porque el rechazo en la sociedad contra Bolsonaro es grande. Pero de todo hace el bolsonarismo para irse a la segunda vuelta. Hay una pequeña posibilidad de que Lula gane el 2 de octubre, pero la campaña tiene muy claro de que no es la tendencia principal. Sí, y a todo este escenario, un punto importante hoy en términos sin duda electorales, Breno, para preguntarte, y es el encuentro de Luis Ignacio Lula da Silva con organizaciones evangélicas, con iglesias evangélicas. Aquí quiero pedirte un poco de tu explicación, es un tema muy extenso, no sé cómo lo lograrás sintéticamente esto. Claro.
Hay muchas Bueno, vertientes de las grupos iglesias, hay muchas vertientes de las iglesias evangélicas en el mundo, por supuesto en Brasil, que tiene gran parte de las iglesias evangélicas de nuestra América Latina. Pero ¿en qué se diferencian las que han acompañado al expresidente Lula hoy a las que acompañan permanentemente al presidente Bolsonaro? Mira, los evangélicos son el grupo social en lo cual Bolsonaro, uno de los pocos grupos sociales en los cuales Bolsonaro está ganando de Lula y ganando con una buena margen de votación por las encuestas, ¿no? Hay que considerar que muchos de los grupos de las iglesias evangélicas en Brasil son radicalmente conservadoras, son muy reaccionarias, de verdad, siempre tuvieron vínculos con la derecha y con la extrema derecha acá, y Bolsonaro tiene un vínculo muy estrecho con esas iglesias que además son verdaderos aparatos políticos electorales con mucha plata, mucha estructura. Yo diría incluso que el verdadero partido de Bolsonaro no es la leyenda por la cual, no es la bandera por la cual él concurre a la presidencia, el Partido Liberal. El verdadero partido de Bolsonaro es el partido evangélico militar, o sea, una pierna los grupos evangélicos, la otra pierna las estructuras militares del Estado. Son grupos organizados, presentes por todo el territorio nacional. Lo que trata de hacer el expresidente Lula, incluso con esa reunión con los evangélicos que ocurrió hoy día en Nueva Iguazú, una ciudad en las cercanías de Río de Janeiro, lo que trata de hacer el presidente Lula da Silva, como se dice, es control de daños, ¿no? O sea, reducir esa diferencia que Bolsonaro tiene en ese grupo, porque por otro lado, Lula tiene una ventaja bastante amplia en el grupo de los católicos, por ejemplo, ¿no? O sea, esa ventaja de Bolsonaro no tiene que ver con todas las religiones, tiene más que ver con esos grupos evangélicos que acá en Brasil tienen una larga tradición conservadora, reaccionaria, vinculada a la derecha. Y son un grupo religioso que ha crecido mucho en los últimos 30, 40 años. Hoy representan un percentual importante de la población brasileña. Entonces, de eso se trata. O sea, hay un sector progresista en los evangélicos. Y Lula está apoyado por ese sector más progresista. Y ese sector es quien organizó la actividad que tuvo Lula hoy en la periferia de Río de Janeiro, en esa ciudad a la cual yo me referí, Nova Iguazú. Muy clara esta explicación que nos das para comprenderlo en clave latinoamericana. Hay otro punto para preguntarte, Breno. Revisamos esta nota para revisar además en detalle qué es lo que se elige el próximo 2 de octubre. No es solamente el principal cargo del país, que es presidente y vicepresidente. Vamos a verlo. El próximo 2 de octubre, los ciudadanos mayores de 18 años podrán votar, además del presidente y vicepresidente de la República, por gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estaduales. En el caso del Distrito Federal, diputados distritales. El sistema electoral de Brasil contempla una segunda vuelta si el candidato no llega a más del 50% de los votos para la elección de presidente y vicepresidente. La norma también para los gobernadores y vicegobernadores de todos los estados y del Distrito Federal. Asimismo, mediante votación por mayoría, será elegido 1/3 del Senado. Participará un candidato de cada uno de los estados y del Distrito Federal. Además, el próximo 2 de octubre se disputarán los cargos de los 513 miembros de la Cámara de Diputados, con candidatos elegidos de 27 distritos electorales. Igualmente, serán elegidos todos los miembros de las asambleas legislativas estatales y de la Cámara Legislativa del Distrito Federal, igualmente a través de listas abiertas. Brasil elige mediante voto electrónico desde hace 26 años. Su electorado está distribuido en 5.570 municipios y según estadísticas del ente electoral, hubo un aumento de 6,21% en el electorado desde las últimas elecciones generales del país en el 2018. Breno, sobre el Congreso, que también se elige, Cámara de Diputados en su totalidad, Senado una parte. ¿Qué expectativa hay en el Partido de los Trabajadores con respecto a esto? Mira, el sistema electoral brasileño es raro en todo el mundo. O sea, es un sistema muy complejo
en lo cual la gente no vota por un partido, la gente vota por un candidato a diputado en su región, en su estado, que es como llamamos acá nuestras provincias, y eso significa que son elecciones con mucho clientelismo, con mucho peso del poder económico. Entonces, la izquierda ha logrado, desde la victoria de Lula en 2002, digamos, en 5 elecciones presidenciales ganó 4. Pero en términos parlamentarios, la izquierda jamás, el Partido de los Trabajadores jamás superó los 20% de la Cámara de los Diputados. De los 513 diputados, jamás ha llegado a más de 100. Y esa es la perspectiva, o sea, que los partidos de izquierda puedan tener de los 513 de la Cámara de los Diputados, puedan llegar a 140, 150 diputados en la mejor perspectiva posible. Y van a tener que hacer alianzas para poder gobernar con fuerzas de centro, incluso fuerzas de centro-derecha, porque no va a tener mayoría parlamentaria, va a tener una participación va a tener una cuarta parte de la Cámara de los Diputados y una cuarta o una quinta parte del Senado, porque acá el Senado tiene mucho poder, es casi como, o sea, no es solamente una Cámara revisora, el Senado acá tiene una composición de 3 senadores por provincia, entonces un pequeño estado como Roraima, que es en la frontera de Venezuela, tiene el mismo número de senadores que tiene San Paulo, entonces hay una deformación de la representación popular. Entonces el control, el peso de la derecha en el Parlamento va a seguir hegemónico. O sea, el gobierno va a tener que manejarse con mucha habilidad y también con mucho apoyo popular, con mucha movilización social para poder aprobar, caso gane Lula, para poder aprobar, digamos, las medidas que están en su programa. No va a ser fácil. No hay ninguna perspectiva de una mayoría electoral de izquierda en Brasil. Mientras exista ese sistema electoral actual, eso es impensable, porque está hecho para un voto de tipo individual, despolitizado. Las personas famosas se eligen con mucha facilidad. O sea, es un ambiente muy prejudicial a la izquierda. Muy complejo esto, muy difícil. Parece una pregunta que te hubiese hecho en tiempos de campaña de la presidenta Dilma Rousseff. Han pasado unos años y seguimos preguntándonos exactamente lo mismo. Claro, es un sistema muy complejo. La gente acá es una herencia del periodo dictatorial. Ese sistema ha sido construido por la dictadura militar exactamente para proteger el Estado de una situación en la cual alguien de izquierda ganara, pero para impedir que ese presidente de izquierda pudiera gobernar, se ha construido un sistema electoral que mantiene las oligarquías controlando el Parlamento. Y ese es el sistema que existe hoy día. Ese sistema está hecho para que la gente con plata gane las elecciones. Esa es la conclusión, titular de conclusión. Gracias, Breno, gracias por el análisis siempre. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, siempre a la orden de Telesur. Gracias, adiós Breno, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Colombia y Venezuela, a través de sus redes sociales, los presidentes de ambas naciones anunciaron la reapertura de la frontera común el próximo 26 de septiembre. El transporte de carga a vuelos comerciales será el primer paso práctico en la restauración de relaciones rotas por 5 años. La medida se aplaude a ambos lados de la frontera. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. País con corazón, los mayores están protegidos. Con este nuevo aumento por movilidad, más un refuerzo mensual, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Seguimos trabajando para mejorar los ingresos de las y los jubilados argentinos. En Telesur buscamos una canción para Qatar 2022 en homenaje a Diego Armando Maradona. Nunca antes grabada ni publicada y sin compromisos legales. Envía tu canción en formato MP3 o WAV al correo comunicaciones@telesurtv.net. Recuerda colocar nombre de la canción, nombre del autor y tu nacionalidad, porque Telesur siempre da más. 4 Voz y Poesía.
junto a los hermanos Colina. Podemos hacer un programa musical en medio de la ciudad que está sonando, que está latiendo, pero nosotros latimos también con ella. Y si nosotros, que somos los cultores de un país, de un mundo, nos dejamos vencer, oye, ¿qué le queda a la gente que gusta de la música y de las canciones que podemos hacer? Saludos, amigos de Telesur. Los invitamos a ver Sesiones Vagabundas con Israel y Gustavo Colina. Gracias por esta vitrina. Una producción de Mauricio Figueiral y Telesur. Va por mis venas, me atraviesa el corazón. Sábado. Solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre las elecciones presidenciales en Brasil a menos de un mes de los comicios con otro notable invitado, Fabio Borges, analista y catedrático en Relaciones Internacionales desde Foz de Iguazú, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Lunes, solo por Telesur. Disfruta desde cada rincón de América Latina y también en Europa, ahora nuestra señal HD tanto en inglés como en español. Órale, gracias a los satélites IS-34 e IS-14 podrás ver nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y contacta a tu operadora de cable para seguir disfrutando con nosotros, porque Telesur siempre da más. En noticia, Colombia y Venezuela en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones. Los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, de manera simultánea a través de sus redes sociales, anunciaron que el próximo 26 de septiembre darán apertura a la frontera común. ¿Cómo se ha reaccionado desde Colombia? Vamos a verlo. El anuncio de los mandatarios sobre la reanudación de la conexión aérea y el transporte de carga en Colombia y Venezuela cayó muy bien, especialmente entre los trabajadores que están representados en las centrales obreras que estaban esperando hechos contundentes para la reactivación laboral y económica de la frontera. Abrir las fronteras significa dinamizar la movilización, que deja de ser ilegal, se dinamiza la migración en los dos sentidos. Y esto le genera mejores y mayores oportunidades a las personas. De igual manera, la movilización de vehículos, como se hacía antes, que podían ir hasta determinado kilometraje después de cada frontera, los vehículos del otro país, significa que se va a dinamizar la demanda de combustible, la dinámica de repuestos, la dinámica comercial, que es lo que requieren dos países hermanos. Asimismo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, celebró la decisión del gobierno colombiano y reiteró que una de las prioridades será recuperar los empleos que se perdieron en Catatumbo y norte de Santander, además de echar a andar una economía deprimida. Colombia y Venezuela son dos pueblos hermanos que lamentablemente fracturaron las relaciones, aunque los trabajadores y trabajadoras nunca lo hicimos. La reapertura de la frontera es muy importante para Norte, Santander y Cúcuta, ya que en esta región del país se presentan uno de los niveles más altos de desempleo y de informalidad laboral. Abrir la frontera significa mayores exportaciones para Colombia. Recordemos que hace unos años Colombia exportaba cerca de 10.000 millones de dólares al año a Venezuela. Hoy solamente está exportando cerca de 500 millones de dólares año. Esto significa que la reapertura va a dinamizar la industria, el comercio en Colombia, también en Venezuela. La apertura de frontera fijada para el 26 de septiembre permitirá además que se normalice el tránsito migratorio.
En primer lugar, la reactivación paulatina de consulados, por medio del cual los 2 millones de colombianos que están en Venezuela tendrán acceso a servicios consulares, igual para los 2.2 millones de venezolanos en territorio colombiano. De acuerdo con el ministro de Transportes de Colombia, Guillermo Reyes, la movilidad de colombianos y venezolanos en los 4 puentes que conectan los dos países se encuentra en condiciones estructurales para su uso, tanto vehicular como peatonal. Viviana Bello, Telesur Bogotá, Colombia. Esa es la fecha, el próximo 26 de octubre se reactiva la zona fronteriza, en particular primero van paso a paso con transporte de carga y también el transporte aéreo comercial con varias aerolíneas que desde hace ya algunos meses habían anunciado que estaban pendientes de esta fecha. Para hablar de esto nos acompaña Juan Carlos Tano, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Tatiana, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo recibes en nombre de los millones de colombianos en Venezuela esta noticia? Bueno, hay un regocijo esperanzador. Las relaciones de orden político marcan un nuevo escenario para Colombia y Venezuela. Creo que se ha acentuado justamente en el marco de lo que se necesita en esta primera etapa de las nuevas relaciones. Y sin embargo, creemos que la hoja de ruta no será tan corta como para algunos en términos de lo económico, la extensión del tema comercial con Venezuela. Creemos que es un poco más allá. La ausencia del entendimiento fronterizo ha conllevado justamente a que hoy el proceso de recuperación sea mucho más lento, que las dinámicas además en el mero marco de lo comercial también tienen implicaciones en el tema comunicacional, vial, que van a tener que sentarse poco a poco para ir de manera gradual entendiendo lo que va a seguir ocurriendo en la frontera. Y con las visiones de ambos países, no solamente me refiero de gobierno, sino con las visiones de ambos países, que estén participando allí los movimientos económicos, sociales, populares, es decir, una confluencia de ideas en conjunto, porque si no, algunos pensarán que se impone una idea sobre otra. Lo más importante en estos momentos es que hay una decisión tomada de la apertura. El segundo componente es el tema económico, que es fundamental para Colombia y para Venezuela. Y el tercero es cómo los movimientos sociales y las estructuras económicas de la frontera soportan, van a sostener durante cuánto tiempo. Es decir, esa es la hoja de ruta que hay que construir. Ahora, en ese sentido, se pueden tener diferencias. Frente a la movilidad vehicular, al tema peatonal. Sin duda, en esta nueva etapa de las relaciones entre Colombia y Venezuela, el nivel en el que se llega a las relaciones entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro son fundamental y pueden tomar un encauzamiento más de Estado. Es decir, se puede superar el mero marco de los 4 años del gobierno del presidente Petro o, por consiguiente, decisiones políticas. ¿A qué nos referimos con este sentido? Que la construcción de las relaciones entre Colombia y Venezuela debe sobrepasar la coyuntura de orden político. No es estrictamente el tema económico, que en esencia además se necesita. La economía colombiana tiene enormes dificultades, ya lo hemos escuchado, el tema de desempleo en la frontera, e incluso el tema empresarial, Tatiana, que es significativo, cerca de 60.000 empresas registradas en el norte de Santander. No sabemos hoy cuántas pueden realmente vincularse en esta nueva etapa, sin dudas golpeadas por la situación que armonizó el otrora presidente de Colombia. Sin embargo, hoy hay que revisar. Y eso que sí es importante recordar, porque esta crisis que llegó a su nivel máximo por una decisión ideológica, por una decisión partidista, en este caso del expresidente Iván Duque, evidenció cuánto se necesita en esta zona de frontera norte de Santander, esta zona comercial y en general económica, financiera de Venezuela, de este lado fronterizo de Venezuela. El diagnóstico fue absolutamente evidente. Aunque las decisiones tomadas en otrora en función del cierre de frontera y de torpedear los procesos de integración beneficiaron una estructura política colombiana, no con ello mostró lógicamente los resultados concretos.
el perjuicio no solo para la frontera en términos de lo económico, sino para el proceso grueso de integración para los colombianos en territorio venezolano y para los venezolanos en territorio colombiano. Creo que un enorme daño se le hizo, no debe volver a pasar en la historia, no debe repetirse este escenario de dos pueblos hermanos. Bien decías, deben ser decisiones de Estado, no de gobiernos. Ir mucho más allá. Claro. Ahora, eso es complejo en el sentido en que este primer año de acuerdo de gobierno desde el legislativo en el pacto histórico colombiano en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez va a ser fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque actores políticos van a empezar, lógicamente, terminado este primer año de acuerdo en el Congreso, a ver cómo logra o mejorar sus condiciones en términos de lo político, porque localmente se vendrían las elecciones municipales, alcaldías y gobernadores. Por eso creemos que es fundamental este primer año para consolidar que este hermanamiento sea justamente de Estado, pero que además tenga mecanismos de control desde la frontera con las expresiones sociales organizadas. Los gremios son también responsables, lógicamente, de ello, no solamente del flujo económico, sino también del acompañamiento social, porque con el restablecimiento de las relaciones de tipo comercial, la frontera no supera los estados de pobreza que tiene. Hay que hacer que esa plusvalía llegue justamente a la frontera. Hay que empezar a diseñar ya bachilleratos contextualizados para frontera, Tatiana, que es sumamente importante que se pueda entender que se vive en una franja binacional donde tenemos la doble nacionalidad, pero compartimos además muchos otros espacios propios de esa región. Eso es muy importante. Y con respecto a la seguridad, vamos a ver un tuit que esta noche ha publicado el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Allí está. Vladimir Padrino López dice, el ministro de Defensa de Venezuela: he conversado gratamente con el doctor Iván Velázquez, @Iván Velázquez es el ministro de Defensa de Colombia. Hemos acordado reunirnos muy pronto para tratar temas vitales para el devenir y bienestar de nuestros pueblos. Es la hora, dice el ministro de Defensa de Venezuela. Todo esto, un conjunto de hechos, de acciones para el restablecimiento pleno de relaciones bilaterales. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema de la seguridad, Juan Carlos? Tema de la seguridad es complejo, no es fácil justamente, sobre todo en el departamento del Norte de Santander, sin desconocer la mirada hacia Arauca y los otros departamentos donde se confluye con Venezuela. No es fácil, no va a ser fácil, pero hay una propuesta de orden político planteada desde el 7 de agosto para llevar a diálogos regionales, que eso en esencia, si hay una voluntad política de los actores que están armados en la región, es posible construir un escenario distinto al que se tiene. Ahora, ligado a eso, los delitos transnacionales. Pero aquí permíteme preguntarte esto sobre la transnacionalización del conflicto colombiano, lamentablemente histórico y adolorido para el pueblo colombiano. Hablando de los diálogos regionales, ¿deberían ser entonces diálogos regionales fronterizos? Unos diálogos regionales fronterizos incluso por regiones y subregiones, es decir, no un diálogo enmarcado netamente en el norte de Santander. Hay que comprender que el diálogo no incluye única y exclusivamente a los actores armados. Hay actores sociales como, pongo un ejemplo, el pueblo de Tibú, que debe tener una respuesta frente a los sembradíos de hoja de coca. Ese tema se va a incluir en los diálogos regionales, una gran pregunta justamente para ello. Ahora, eso va a dinamizar el que todos los Yo no sé qué estará pensando el gobierno, pero eso debería ir en el primer punto del acuerdo de paz que no se implementó. Es estrictamente necesario implementarlo. Ahora, se retoma el diálogo con las comunidades. Es posible construir la presencia fuerte, sólida del Estado, mucho más allá del aparato militar en una región como Norte Santander. La inversión va a llegar para sustituir en unos diálogos el tema de la confrontación militar, o por consiguiente va a haber más presencia de los militares. ¿Qué hacer con la presencia de los Estados Unidos, que frente al tema del diálogo regional incide muchísimo? Tienen muchas políticas hegemónicas de control frente al tema Colombia y va a jugar un papel clave e importante, sobre todo. Y tienen presencia permanente en batallones en Cúcuta. Sí, la brigada 30 está cundida de tropa estadounidense, la brigada 10ª blindada del Cesar, que atiende La Guajira, también lo tiene, y la brigada 18 y 28 en los departamentos de Vichada y Arauca. Ahora, ¿qué hacer con la presencia estadounidense? ¿Se va a involucrar en los diálogos regionales? ¿Es un tema para discutir o le va a quedar estrictamente al Ejecutivo? Creo que es muy importante además que los actores sociales pegados a las fronteras que han sido afectados
por la tradicional e histórico conflicto colombiano, también se sumen a los diálogos. Es importante entender que la frontera viene golpeada, afectada por el conflicto de orden militar colombiano y que debe ser escuchado. Ahora, en esa dinámica, ¿cuánto va a ser la inversión en los próximos 4 años o a partir de cuándo se puede cerrar un diálogo, un compromiso real con estructura mucho más consolidada, mucho más política como la del Ejército de Liberación Nacional o los sectores disidentes de la FARC? Es decir, se va a necesitar entonces que haya decisión en términos de lo económico. Hay condiciones hoy en Colombia para un gran acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional que en esencia, además de los temas políticos, van también a reclamar presencia del Estado en la inversión en regiones. Son temas justamente para el gran debate en el marco de los acuerdos regionales. Sí, pero parte de ellos está tocando puntos que están ya necesariamente incluidos en el acuerdo del plan que tienen con el Ejército de Liberación Nacional, por ahora en los diálogos discretos que se han realizado en La Habana, Cuba. Cuando te escucho todo esto, creo que habría que ir paso a paso desde una perspectiva nacional y mirar en lo regional qué es lo más urgente. Por ejemplo, el tema de los rastrojos y los neoparamilitares. Pero fíjese, ahí hay contradicciones. La política de paz no puede sumar estructuras como el Ejército de Liberación Nacional después de 50 y tantos años de conflicto, con posiciones políticas, además, con dominios y control geográfico, con desarrollo además y un reconocimiento en términos de lo internacional, con estructuras asociadas a sectores del Estado que incluso delinquen en función del desarrollo del narcotráfico. Ponemos un ejemplo frente a eso. Es decir, esa separación es muy clara. Ahora, hay una decisión política, esa decisión política va a durar ¿cuánto? Es decir, le vamos a exigir al ELN cuánto tiempo frente al tema de diálogo. ¿Es posible que el gobierno de Gustavo Petro en 4 años pacifique el país? ¿Qué decisión se van a tomar frente a actores como rastrojo, investigaciones frente al tema de las águilas negras y otros grupos locales que se pueden estar hoy relacionando con el clan del Golfo, donde en otrora se han señalado los vínculos de actores del Estado? Es posible que dentro de la salida de esos 52 generales se mezcle muchísimo con el accionar delictual de estos grupos. Pero ahí hay que pensar justamente cómo queda en términos de lo local. Fíjese que con la experiencia del 2016, el acuerdo con la otrora guerrilla de la FARC, algunas regiones geográficas fueron copadas y allí jugó un papel importante y determinante el aparato militar para que el paramilitarismo tuviera mucho más fuerza en términos de narcotráfico. Fue parte del gran error que heredó Iván Duque y además le da el zarpazo en la no implementación. Fue parte del error del entonces presidente Santos. El asunto ahora es que se anhela por una paz total, si será en 4 años o no, bueno, eso dependerá de muchas características. Pero con todo esto quiero despedirte, Juan Carlos, viendo que hay muchos desafíos y muchas inquietudes. Ojalá que todas sean muy positivas por el bien de ambas naciones. 50 millones de colombianos, 30 millones de venezolanos, 80 millones de personas. De verdad que la alegría esperamos tenga un final que junte a colombianos y venezolanos. En función, lógicamente, ya hemos trabajado, Tatiana, desde la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, la iniciativa para una Navidad muy feliz con esta decisión de que el 26 vamos a tener fronteras abiertas. Ya empezamos a construir justamente la felicidad desde el reencuentro de colombianos y colombianas, de venezolanos y venezolanas. Tatiana, le hemos traído un obsequio de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Ay, Juan Carlos, muchas gracias. Yo pensé que ese era su morral. Ese es un morral. Colombianos y colombianas en Venezuela. Agradecida. Con mucho gusto. En el corazón. Y lo usaré todos los días. Muchas gracias. Con mucho gusto. Por mi amada Colombia y mi amada Venezuela. Muchas gracias. Un abrazo, Juan Carlos. Gracias. Muy buenas noches. Encantado. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Dejo mi morral por aquí. Es Noticia. Bolivia, además de rechazar la violencia, el gobierno calificó como una acción política el incendio de un mercado de venta de coca en La Paz por parte de un grupo de campesinos cocaleros. El hecho aviva un conflicto que ahora pretende ser utilizado por la oposición. Lo analizamos al volver en Es Noticia.
En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. El mundo sintoniza a Telesur. Odette Díaz Fumero, desde Moscú, Rusia. Porque Telesur siempre da más. Otra historia hubiera sido si hubiéramos tenido hospitales con capacidad, si hubiéramos tenido los recursos humanos que necesitábamos, capacitados, listos. Otra historia se hubiera dado. Entrevista con Aísa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. En noticia, Bolivia, una numerosa marcha de productores de coca de la región de los Yungas en el departamento de La Paz atacó violentamente instalaciones y a personas de otro sector de la misma región por la disputa de mercado para la venta legal de coca. Los detalles con nuestro corresponsal Freddy Morales desde La Paz. Una masiva marcha de un sector de productores de coca de los Yungas caminó 4 días desde la zona de cultivos legales hasta llegar a la ciudad de La Paz para exigir el cierre de un segundo mercado de comercialización legal de esa hoja. La única palabra que queremos es, señores productores, se cierra el mercado. Nada más, nosotros vamos a ir tranquilos a nuestras casas. Ha creado ese mercado paralelo, un acopio ha creado, a nosotros nos ha hecho bajar de precio ese mercado, por eso estamos aquí. La masiva movilización llegó hasta el mercado paralelo que califican de ilegal. Instalaciones que atacaron y destruyeron parcialmente en un ambiente eufórico en el que se produjeron actos de violencia contra quienes se encontraban dentro del polémico mercado paralelo. La solución, como productor de coca, para evitar toda confrontación, para evitar, se tiene que admitir, porque nosotros tampoco somos unos cuantitos como ellos dicen, tenemos demostrado el 25 de agosto. Se tiene que admitir el comercio de los dos mercados. Esta disputa de mercados para venta legal de coca ya tiene varios meses y provoca, además de enfrentamientos entre bandos, intervención policial con gases lacrimógenos, lo que afecta a los vecinos del barrio, incluso a labores escolares en toda la zona. No queremos más conflictos en nuestra zona, queremos vivir en paz y que nuestros hijos y nuestros ancianos estén tranquilos. Yo quisiera que haya alguna solución, no nos enfrentaremos entre nosotros, somos bolivianos. ¿Cuándo va a servir? Más de un mes ya es este problema que está ocurriendo. De esto vivimos, nos llevamos nuestro pan del día. Entonces, nosotros quisiéramos sugerir a nuestros gobernantes que pueda solucionar. Algunos dirigentes de la Asociación de Productores de Coca, ADEPCOCA, ahora movilizados tras una masiva marcha en la ciudad de La Paz, participaron del golpe de Estado de noviembre de 2019, junto a varios comités cívicos y otros sectores de derecha. La ley reconoce un solo mercado de coca en La Paz y el gobierno mantiene una posición ambigua sobre el tema. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Siles, analista político, docente, exministro de Autonomías de Bolivia. Nos acompaña desde Santa Cruz. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Tatiana. Un placer estar en Telesur. Muchísimas gracias. Estamos mirando en retrospectiva, digamos que un viejo conflicto entre sectores cocaleros, o hay un uso político por parte de sectores que acompañaron el golpe de Estado 2019 que ahora utilizan a uno de ellos para generar estos hechos tan violentos y estas confrontaciones. ¿Qué crees? Bueno, es cierto que este es un conflicto interno del sector cocalero de los Yungas de La Paz. ADEPCOCA, que es la Asociación de Productores de Coca de La Paz, tiene una pugna dirigencial por ocupar la cabeza de esta asociación, y en el marco de esa pugna dirigencial, dos dirigentes que en un caso fueron elegidos, luego la elección fue cuestionada por un grupo, por otro, pero finalmente son dos grupos los que asumen que tienen esta representación. Y es cierto, la normativa establece de que debe haber un solo mercado, pero el Ministerio de Desarrollo Rural de Bolivia habilitó un punto de venta y ahora hay dos mercados. Y en ese contexto, mientras esta interna que es propia de los dirigentes y que debe ser resuelta por los dirigentes no se solucione, pasan estas cosas como las que hemos visto de manera violenta. Ya hay un grado de incorporarle gasolina a este hecho, porque han llegado a tomar instituciones, en este caso ADEPCOCA, y generar vandalismo y otros. Pero mientras eso sucede, el gobierno ha hecho uso de una necesidad de que los dos sectores puedan reunirse, puedan conversar, cosa que no ha podido resultar, porque estos dos grupos realmente, Tatiana, son contrapuestos, y están, uno de estos grupos, el que corresponde al señor Freddy Machicado, conocido ya en su relación política con sectores de oposición de la derecha en Bolivia, estaría siendo financiado, apoyado en la marcha por diferentes actores políticos de la derecha boliviana. Incluso hay una participación, o se habla de una participación de grupos paraestatales que ya han sido identificados como la Unión Juvenil Cruceñista o la Resistencia Juvenil Cochala, entre otros grupos que estarían... Hugo, estos grupos dentro de las movilizaciones, por ejemplo, la ocurrida ayer, valga decir que hemos visto durante todo el mes marchas casi siempre concentradas en La Paz. Estos grupos cruceñistas, que bien recordamos cómo actuaron con tal nivel de violencia en el golpe de Estado en 2019, ¿están allí en esas marchas? Bueno, la marcha no fue más de 1 millar de personas, obviamente, que se trasladaron a la ciudad de La Paz desde los Yungas, pero el financiamiento se cree que está secundado por estos grupos que he mencionado, y seguramente entre los actores más radicales, incendiarios, están estos grupos paraestatales, tanto algunos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista o de la Resistencia Juvenil Cochala, porque el modus operandi y la forma de actuar de manera violenta, tratando de desbordar este conflicto que, insisto, es interno, debe resolverse por los canales internos, auspiciado obviamente por un tercero que es el gobierno, que podría y que ha ido llamando a que exista una mesa de diálogo, pero hay actores, insisto, interesados en que esto se desborde y escale. Un conflicto localizado, alojado propiamente en esta pugna de dos sectores cocaleros que forman parte de la misma región de los Yungas y que en todo caso quieren mantener un solo mercado y dirigir este mercado a través de una facción, de un grupo, están siendo apoyados por sectores de la derecha radical que intentan, estos sectores, poder que este conflicto pueda escalar a otro nivel y obviamente generar algún grado de desestabilización. Generar un detonante por alguna de las vías que hasta ahora ninguna les ha funcionado. En todo caso,
entre el nuevo pliego de peticiones que entregaban la víspera, dicen que tienen que renunciar el ministro de Gobierno y el de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia. Así que evidentemente intentan escalar cuando están pidiendo la renuncia de 2 ministros del presidente Arce. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Cuál será su capacidad para avanzar si es que realmente creen que pueden poner entre la espada y la pared al gobierno? Tatiana, yo veo difícil que este conflicto pueda escalar a un nivel mayor, tanto en toda la ciudad de La Paz como el departamento o el país, porque, insisto, es un conflicto localizado, pero sí ya se advierten personajes como, por ejemplo, el abogado de la señora Yanine Áñez. ¿Qué tiene que hacer el abogado de la señora Yanine Áñez? Está detenida por el caso golpe de Estado, en una cárcel ya sentenciada por la justicia en Bolivia. ¿Qué tiene que hacer el abogado de la señora Yanine Áñez? O, en todo caso, ex autoridades, senadores de la derecha radical en Bolivia, haciendo una serie de comunicados de apoyo a estos sectores para que, en todo caso, escalen en una arremetida hacia el gobierno del presidente Luis Arce. Obviamente que estos pliegos de exigencia del sector de Freddy Machicado tienen seguramente el asesoramiento ya de estos abogados, de estos actores, como el CONADE, por ejemplo, que es un grupo de activistas que son contrarios al gobierno del presidente Arce y fueron partícipes del golpe de Estado. Estos grupos son los que están apoyando en logística, en comunicación, en documentación, para que este conflicto escale. Yo veo difícil que escale porque, como insisto, es un tema absolutamente de orden interno, de dirigencial, y no es un tema que esté hoy en la preocupación masiva de los bolivianos. No está en la preocupación que 2 sectores cocaleros, 2 dirigentes cocaleros resuelvan en una mesa de diálogo o no. En todo caso, a los que perjudica este conflicto, sin duda, son a los vecinos de las zonas que están conflictuadas, porque obviamente hay una violencia extrema, hay vandalismo y hay, sin duda, financiamiento para que esto pueda seguir manteniéndose e intentar escalar. Yo creo que es difícil que escale porque, como dije, este es un conflicto localizado, anclado en las propias realidades de una pugna dirigencial de 2 sectores cocaleros del departamento de La Paz. Ojalá que así sea, que no escale, porque hemos visto en este año de gobierno del presidente Arce, un poco más, todos los intentos por cualquier vía para desestabilizar. Tengo que despedirte, pero solamente dejo planteado para otra oportunidad, Hugo, que lo que llama la atención es que los medios internacionales, América Latina, en Europa, están muy pendientes con grandes titulares con esta información diciendo que los cocaleros tienen en aprietos al presidente Arce. Lo dejo allí solamente como punto de referencia. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, gracias por la oportunidad. Gracias, hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Hasta el lunes, sigan con nosotros.